Muy buenas tardes, viajeros de la vida. Que sea este un ratico feliz del día. Vamos a desestresarnos, a pensar en lo mejor de la jornada o como que cambiar el ritmo para bien. Así que, ¿me acompañas? Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Antes sí había educación. Así se escucha decir, sobre todo por parte de los adultos mayores. Y vamos a hablar en plata, que la gente joven también se queja de vez en cuando porque parece que todo tiempo pasado es mejor. Hablar sobre la educación de antes y la de ahora, más bien sobre su repercusión y cómo lo ve la psicología, es lo que queremos en este viaje de hoy. Qué interesante, ¿eh? Porque nos quejamos todo el tiempo. Incluso pasa por regla general que uno siempre valora como que lo que fue es mejor que lo que está pasando, salvo algunas excepciones clarísimas. Sí. Pero nos pasa a menudo, ¿por qué? Bueno, realmente muchas veces cuando hemos hecho algunos ejercicios, cuando a veces tratamos de hacer una retrospectiva del tiempo y nos miramos 10 años antes y decimos, wow, y vemos todo lo que hemos mejorado, todo lo que hemos cambiado, muchas cosas que son mejores ahora que antes. Lo que pasa es que nos tardamos en hacer ese ejercicio y nos dedicamos a quejarnos sin ir sin hacer ese análisis puntualmente. Y entonces cuando tratamos de hacerlo, digamos, hacia el futuro, 10 años, ¿dónde me veo? ¿Qué haré? Pues tú dices, no, estoy mejor ahora, en 10 años no sé ni lo que va a pasar, ni siquiera si estoy vivo. Y de eso se trata cuando muchas veces comparamos sin valorar el aquí y el ahora. El programa de hoy no va en eso, pero habría que aprender, tendríamos que hacer un ejercicio constante y lo hacemos ya como una invitación a que la gente aprenda a vivir el hoy y tal vez pensar que donde estamos fue una meta que nos propusimos hace tiempo o soñábamos de algún modo. Hablemos del respeto entonces, de la educación, de los valores. ¿Por qué es que los adultos mayores hacen referencia a que en su tiempo era mucho mejor? ¿La educación en qué va? Bueno, cuando hablamos precisamente de la educación, de los menores en casa, para un poco ponerlo más práctico, el hecho de la crianza que le damos a nuestros hijos, que hoy, por supuesto, el adulto mayor es producto de esa crianza, digamos, tradicional, que en aquel momento se le dio, que no tiene nada que ver con la crianza que hoy tenemos. Y no estamos hablando de la crianza que es inadecuada. Vamos a hablar de la crianza que es incluso respetuosa o la que muchos llaman crianza positiva. Cuando hacemos una retrospectiva hacia esa crianza tradicional, estamos hablando de niños que llamaban de usted a sus padres, estamos hablando de niños que sin reclamar, sin exigir, obedecían. Que de mirarlos nada más ya estaban acatando. Sí, que incluso había más, a lo mejor algún televidente dirá que no era así, pero cuando analizamos un poco más, podemos decir que había más bien miedo que no respeto. Es cierto. Había... no se nombraba lo que se sentía, las emociones quedaban en el aire. Cuando hablamos de participación en familia, muchas veces no se participaba, o sea, la opinión del menor no contaba, se decidía dónde tú debías estar o la ropa que debías ponerte sin contar con su aprobación. Es decir, estamos señalando puntualmente, por supuesto, las cosas negativas. Sí. Que hoy abogamos porque sean modificadas, pero también podemos hablar de cosas muy positivas que alimentaron, digamos, las personalidades, que crearon recursos en esas personas a la hora de afrontar, digamos, recursos de independencia, de fortalezas en cuanto a sentido de pertenencia. Estamos hablando incluso de... cosas muy positivas como el hecho del valor de la familia, de dónde vengo, lo que quiero crear para mí. Y estas son cosas que debemos rescatar en esta crianza positiva, respetuosa de la que estamos hablando hoy.
Yo sé que este programa va a dar mucho para analizar desde casa. Sí. Y vamos a hacer una pausa en la conversación. Una parada, porque hoy sí te voy a pedir que le digas a la vecina y al vecino que estamos hablando sobre este tema y que hay que dejar todo lo que se está haciendo para ver la televisión de Artemisa, el tren de los años. Aquí vamos, retomamos el viaje porque es muy interesante, te lo aseguro. ¿Dónde cae la responsabilidad mayor? Y por otra parte, no podemos criar a nuestros hijos ajenos a la realidad que tienen que vivir en algún momento. Sí, cuando hablamos de educación, por supuesto, no se pueden dejar de mencionar los componentes que tú has nombrado. Incluso dentro de la parte social entra la escuela, entra incluso el vecindario, entra incluso los lugares, bueno, donde se desenvuelve el menor, digamos, en casa de los abuelos, en casa de los tíos, en fin, en toda la familia en general. Pero sí es cierto que los padres tienen que ser especialmente cuidadosos a la hora de generar cierto apego en estos menores, porque por supuesto, como los criamos en la infancia, va a ser o sea, digamos, va a ser el adulto en su vida. Si en ocasiones mucha literatura refiere, y ha salido ahora mismo publicada, ¿no?, en función de que la infancia importa, la educación que recibieron, el hecho de haber, digamos, vivido esa infancia a plenitud, con todo lo que se requiere, incluso todos los marcos que has mencionado. Se habla incluso de cómo el adulto mayor hoy es el resultado, ya sea positivo o negativo, de cómo vivió la infancia. El adulto mayor que vemos incluso en soledad, en depresión, que vemos incluso con estos, digamos, con esta ansiedad marcada ante situaciones difíciles, precisamente cuando rebuscamos un poco más y entrevistamos a profundidad, nos damos cuenta que se trata de una infancia, digamos, donde estaba mamá para ayudar, o estaba mamá siempre diciéndole qué hacer, o estaba tomando decisiones por ellos, y entonces vemos cómo repercute definitivamente la educación en la infancia con respecto a la adultez y lo que somos hoy. Yo estoy pensando que hoy los cambios se dan porque en algún momento los patrones para hacer una vida o tener pareja fueron otros. Ya hoy se piensa más en el amor, sea cual sea la pareja que elijas, o al menos se está educando para que la gente acepte y respete la vida. Existen los temores de los adultos y adultos mayores, de que si nos explican o ejemplifican demasiado determinadas tendencias o orientaciones sexuales estaríamos como que incitando para que los niños lo hagan sin saber hasta dónde uno tiene que abrir en la educación las miradas para que sepan dónde está lo que quieren elegir. ¿Cómo se educa? Sí, estás mencionando los componentes que tienen que ver con esta educación. Y cuando hablamos de componentes, me gustaría señalar mucho el hecho de la edad. Hay edades, por supuesto, en las que hay conversaciones, tal vez en las que no deben ser, digamos, a la altura del adulto, sino con un lenguaje más propio de la niñez o de la edad en la que surgen las preguntas, las preocupaciones, las curiosidades. Y ese precisamente es uno de los puntos importantes cuando hacemos una comparación entre la crianza de antes, tradicional, y la positiva. El hecho de que hoy, cuando muchos adultos dirían, en mi tiempo yo no le daría explicaciones ni le diría lo que está pasando, y a mí nunca me la dieron, éramos 11 hermanos y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Por supuesto, eso no fue algo que trajo un buen resultado. A la larga, aunque no lo quieras reconocer, fue algo donde tu opinión no contaba, donde tú te tocaba asumir la responsabilidad o acatar la orden sin antes discutirla. Y es el niño que hoy le decimos, bueno, no se trata que tú me faltes el respeto, pero tú puedes contestar a la exigencia que te está haciendo. O sea, que no siempre tengas que callar
y asumir lo que te digan, sino, digamos, nombrar tu emoción, decir cómo te sientes y cómo, sin faltar el respeto. Eso es algo que estamos perdiendo de vista o que perdemos de vista los adultos mayores cuando planteamos que antes era mejor que ahora. Bueno, sí, porque ahora esa crianza tradicional que antes se llevaba a cabo, pues sí es buena llevarla ahora, pero con algunas modificaciones, digamos, desde el punto de vista positiva para tener mejores adultos y adultos mayores. Existen familias que se crían o que crecen, que tienen una dinámica de filosofía religiosa, ya sea por cualquier tendencia o filosofía política, y eso no quiere decir que las demás personas que no piensen igual no sirvan o no sean agradables. Estás hablando de otro componente que es importante tener en cuenta a la hora de la educación y es precisamente el contexto. Cuando hablamos del contexto, por supuesto, cuando el adulto mayor pierde de vista que los momentos en aquel entonces, digamos, de lo que les rodeaba, de lo que estaban viviendo incluso desde el punto de vista político, es diferente a lo que estamos viviendo hoy, es el primer paso que pueden tener ellos a la hora de recomendar en cuanto a educación o incluso educar a los que les rodean, que no siempre tienen que ser de tu familia, porque en ocasiones nos limitamos de corregir a alguien porque, bueno, yo no tengo nada que ver con su crianza y me mantengo al margen. Pero una vez que tú tengas este aprendizaje y que incluso el efecto o, digamos, el resultado es positivo, pues entonces tú puedes llevarlo a cabo con los demás. Y como siempre abogamos por la comunicación en familia, el hecho de poder entender, de poder comprender lo que tú viviste anteriormente, pero ahora llevándolo a lo que estamos viviendo, a nuestra familia que es incluso diferente, porque muchas generaciones vivimos juntas, porque el respeto de unos por el otro, la tolerancia de uno por el otro, la aceptación, que habíamos dicho que no es resignación, sino el hecho de hacer cambios en función de lo que tú determines. Yo creo que sí. Por ahí va y hay mucha tela por donde cortar. Así que tal vez hacemos otro programa haciendo referencia a eso. Por hoy quiero decirte que nuestro tema se enfocaba en la educación. Hablábamos de las dinámicas a nivel de familia porque queremos ayudar a los adultos mayores a entender que la educación en todos los contextos vale y que hay un poquito de cada cosa. El adulto mayor aporta, la juventud también, y aprendemos en familia para proyectarnos mejor. Así piensa el Tren de los Años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.